Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a conversar un rato acerca de algo que nos pasa mucho a todos nosotros en la vida adulta y pasa siempre, cada tanto uno dice, uno repite o toma decisiones como la tomaba tu padre o alguien te recuerda, repito el mismo camino, hago las mismas cosas. Le pregunto a Lucía y ahora vamos a presentar al invitado. Lu, ¿qué pesa más para arrancar, no? En nuestras decisiones, ¿la herencia o la experiencia? Bueno, la idea de invitarlo también al doctor Ezequiel Surace. Que aquí está con nosotros. ¿Cómo andas, Ezequiel? Hola, ¿Todo bien? Muchas gracias. Era hablar un poco sobre el impacto de la genética y el ambiente y cómo interactúan, ¿no? Y cuánto de lo nuestro está predeterminado y cuánto es adquirido. Esta es una pregunta que en medicina, en neurología, en neurociencias nos hacemos hace un montón de años. Antes de poder tener la capacidad de ver esto en el microscopio, de estudiar el ADN, de saber lo que era el ADN, ya se hablaba Freud hablaba de series complementarias. Aquello con lo que nacemos se complementa con aquello con lo que vivimos. Y esto justificaría psicológicamente por qué dos hermanos son distintos. Pero ahora Ezequiel, que es experto en genética, nos puede explicar un poco más qué es la genética y qué es la epigenética. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias. Es muy buena la pregunta porque siempre se pensaba, uno siempre cree que hay un reduccionismo biológico y todo se lleva a eso hoy, pero esto que decía Lucía hay una carga genética, hay algo que uno hereda en su genoma que tiene instrucciones básicas, pero que van siendo complementadas con la experiencia del individuo, la exposición al ambiente. Hay una interfase entre la secuencia de nucleótidos, que son los componentes del ADN, y el ambiente. Eso es un concepto que siempre se tuvo, pero molecularmente, ¿cómo era? ¿Cómo es que el ADN, que es una secuencia de nucleótidos, no cambia, pero se modula el mensaje que tiene? Y ahí es donde entra la epigenética, que es justamente algo que está por fuera, por eso es epi, de la secuencia del ADN, que hace ya varias décadas se vio que son modificaciones químicas, tanto del ADN como de las proteínas que están asociadas al ADN. Y eso tiene que ver con el ambiente. El ambiente, que es transitar la vida y verse intervenido por las cosas que pasan. Exacto. Nosotros desde el laboratorio decimos ambiente todo lo que no es ADN. Entonces todo lo que está por fuera del ADN es ambiente. Y tiene tanta potencia lo que nos acompaña, lo que nos sucede, como para modificar químicamente esa estructura que se supone arraigada. Eso es excelente, porque vos fíjate que podemos pensarlo como una escala. Tenés características que son influidas casi exclusivamente por la genética y va a un degradé hasta cuestiones poligénicas, polifactoriales, multifactoriales. Entonces, la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida, ¿cómo son? Multifactoriales. Entonces tenés dentro de la genética secuencias o instrucciones que se va modificando a lo largo de la vida. Depende de la situación, va a influir más la genética, más el ambiente o la mitad. Yo tengo una pregunta que siempre me dice. Los hermanos, ¿tenemos los mismos genes? Y si es así, si es que los tenemos, ¿qué hace que seamos tan distintos unos de otros? Bien. A ver, todos los seres humanos tenemos los mismos genes. Viste que a veces se lee en las noticias, se encontró el gen de tal cosa. Él no tiene el gen, ella tiene el gen. Todos tenemos los mismos genes. Lo que varía es la secuencia de esos nucleótidos que yo le decía, son la variabilidad del genoma. Ahora bien, en una familia, los hermanos biológicos comparten el 50% del genoma, porque 50 vino del papá, 50 de la mamá, más o menos. No sucede lo mismo con los gemelos monocigóticos o los gemelos idénticos. Ellos son 100% idénticos genéticamente, más o menos. Y justamente en la genética, el estudio de gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos, que son los que son dos cigotos distintos, pero que están en el útero en el mismo momento, se usan estudios de esas dos poblaciones para ver cuánto hay de genética y cuánto hay de ambiente. Entonces, a lo largo de la genética moderna, el estudio de gemelos monocigóticos y disigóticos ha permitido un poco lo que me preguntabas de cuánto es genético y cuánto es ambiental. Pero así con tus hermanos biológicos compartís más o menos el 50% del Pero viste que hay un montón de personas que te dicen, bueno, es así, mi papá era igual. Y listo, lo enfrasqué ahí, no tomo ninguna decisión, ya está.
Me libero de culpa y cargo y digo, no, pero pará. Y te lo toman como una verdad pura y dura. Digo, claro, está ahí, está en letra de molde. Mira, eso... ¿Se acuerdan? En el 2001 sale publicada la secuencia del genoma completo, que fue una noticia mundial que Bill Clinton en ese momento, en la Casa Blanca, junto con Craig Venter, que era el otro consorcio de secuenciación, decían, esta es la primera copia del genoma. Y todo el mundo justificaba diciendo esto que vos decís. Bueno, está en mis genes. Entonces yo... Era como una cosa de, bueno, si está en mis genes, nada puedo hacer, porque me vino así. Y a lo largo de los años de investigaciones te das cuenta que, como les decía al principio, la mayoría de las características cotidianas son multifactoriales. Algo va a tener genético, pero va a haber un montón de cosas que sí vos podés hacer. En particular lo que tiene que ver con comportamiento, y acá la miro a Lucía para que no me... El comportamiento, el criarse en una misma casa, hay una interacción que podríamos decir que es epigenética, porque es el ambiente. Sí. Y vos copiás y en tu cerebro, en esta memoria que se reconsolida, que se... uso palabras que no me corresponden a mí, la miro a Lucía. Está bien. Pero eso tiene que ver con una interacción entre lo que recibiste genéticamente y lo que viviste en el ambiente. Entonces, esa interacción. Te pregunto, los pregunto, porque, bueno, Luz ya está acostumbrada a atajar todas nuestras preguntas como súper experta que es. A mí me interesa mucho todo el universo de los deterioros cognitivos, ¿no? Más conocido el deterioro tipo Alzheimer, pero hay, por un lado, un factor genético o hereditario que entiendo que pesa mucho, pero hay un montón de factores que hacen a lo ambiental, a los estímulos, que te pueden permitir construir una reserva para que puedas luchar mejor frente a un escenario adverso en términos de herencia, ¿no? Exacto. ¿Podemos explicar eso? Sí, obvio. Está excelente la pregunta porque me voy a agarrar del Alzheimer como ejemplo. El Alzheimer viene en dos versiones, en realidad. Hay una versión netamente genética, de esto que yo les hablaba al principio, que es que mutaciones o variantes en algunos genes particulares te dan el 100% de probabilidad de desarrollar Alzheimer. Y eso se conoce como enfermedades mendelianas, que son donde, si yo pongo en una balanza, la genética ganó. Pero a partir de ahí, la mayoría de los casos de deterioro cognitivo no son los mendelianos. Es marginal ese número, ¿no? Ese es menos del 1% de todos los casos de deterioro cognitivo debido a Alzheimer. El 95-99% de los casos de Alzheimer son multifactoriales, donde tenés fichitas de riesgo, dentro de las cuales hay fichitas genéticas que te dan riesgo, no son causales. Y además tenés riesgos ambientales. Claro. Entonces, ¿podés hacer algo para prevenirlo, alivianar la carga? Sí. Justamente en las partes ambientales es donde vos podés tener una acción. En las que son puramente genéticas, podés hacer acciones, pero el peso está dado por la genética. Yo tengo algo que es más de la experiencia, el ejemplo que elegí al principio para presentar esto, que es que uno siente que lucha contra cuestiones heredadas, ¿no? No quiero, por ejemplo, repetir errores que yo veía que cometía mi padre. No me quiero parecer a mi padre, pero me parezco a mi padre. Está Ricardo Sánchez acá. Obvio. Pero yo no quiero ser Ricardo Sánchez, porque a mí Ricardo Sánchez me parecía que no cerraba del todo. Pero hay una fuerza superior intensa que no sé de dónde viene que me lleva... Muchas veces yo me descubro siendo Ricardo Sánchez. Bien. ¿Entendés? No soy Gonzalo, soy Ricardo. Me voy a meter en Tengo una lucha demencial con Ricardo. ¿Okay? Entonces, Ricardo murió hace muchos años, pero tengo una lucha con él. Ahí me meto, ya cuando vos cuestionás, yo no quiero ser, ya no lo sos. O sea, vos no sos esa persona que estás diciendo no querer ser. Ok. Los genes, el 50% los heredaste de él y el otro 50% de tu madre. Sí. Ahora, que ese cóctel de genes y ambiente te permitan a vos hoy, con tu conciencia, me meto, pero yo la miro así, sé que porque si no me mira, sé que estoy en la frontera de ustedes dos, pero entonces estamos acá. Entonces, vos fíjate que volvemos a esta cosa medio binaria de la genética y el ambiente. Vos ya al cuestionártelo, estás en la parte ambiental en la que vos podés consolidar experiencias en tu mente que epigenéticamente modifiquen la expresión de genes que
Mirá cómo te mezclé psicología y genética. Sé que fui a la frontera, fui al fleje. Es ahí, entonces, ahí es donde yo desde el laboratorio no te puedo decir nada porque sería intrusismo en un área que no me corresponde, pero tratamos en el laboratorio de no ser tan obtusos y abrirlo. Sí. Entonces, yo ya te digo, cuando vos me decís, yo no quiero ser, ya no lo sos. Claro, entonces, sí, yo creo que eso es lo maravilloso de la epigenética. El descubrimiento y la validez de la epigenética da lugar al diálogo entre las disciplinas. Que no todo está determinado genéticamente y que no todo es maleable desde la conducta y desde la voluntad y desde lo emocional. Hay una interacción constante que se puede medir, se puede regular, se puede activar, desactivar y hay que trabajarla. Y en ese sentido yo pienso que es una ciencia esperanzadora para la humanidad. Claro. Saber que podemos autodeterminarnos en algún punto sin perder la identidad que nos dio nuestra familia, claro, ¿no? Obvio. Sí. Me parecía que era una pregunta, claro, más del campo de la psicología la que hacía, porque es un poco revisar. Sí, pero él te podría haber contestado, no, mira, hay un gen que te dice que... Claro, pero existen las dos cosas. Pero bueno, perdón, es que ahí vos fíjate que el uso de la genética o de la epigenética muchas veces depende para quién te lo dice, hay como un sesgo de, bueno, esto que hablábamos antes, bueno, está en mis genes, no puedo hacer nada. No, sí, hay cosas que podés hacer. Del otro lado también, no es que... me voy a proponer hacer algo y me va a salir. Y sí, estamos en el campo de las probabilidades. Cuando no es determinístico, genéticamente mendeliano, como lo que hablábamos antes, de las variantes en genes que se sabe que te dan un fenotipo, una característica, por fuera de ese aspecto, todo lo demás son probabilidades, son riesgos, Entonces vos jugás con las probabilidades... ¿Y con qué exploramos nuestros genes? Porque yo voy a comer un asado con mi viejo, con mi vieja, qué lindo, y voy entendiendo, bueno, son así, son asá. En el medio tiene un montón de cosas que seguramente a mí me ocultan. Digo, ¿cómo sabés lo que es genético? Bueno, es excelente. Imposible, ¿no? Es que es la razón de ser de la genética como disciplina. Es el objetivo fundamental de explorar qué peso tiene la genética en distintas características. Es más fácil o más habitual verlo en enfermedades. Cuando vos ves que un gen falla, ves un fenotipo, una característica que ahí se desvió de lo normal, que es una palabra que a mí no me gusta. Porque la normalidad no existe. Con lo que trabajás, es imposible. O sea, vos te estás en una curva de Gauss donde, bueno, te movés en ese... Pero cuando te escapaste de esa media, ahí es donde decís, ¿qué pasó acá? Y vas y lo buscás. Te repito, los esfuerzos de secuenciación de los genomas, en el 2001 y hasta hace no mucho, la idea ahora es tratar de generar en distintas poblaciones humanas lo que se conoce como el pangenoma, porque nos empezamos a dar cuenta que variaciones en los genomas tienen que ver con quizás historias geográficas, historias de poblaciones, y esas variantes no tienen por qué significar un daño o una enfermedad, sino que son, dentro de esa curva de Gauss, variaciones. Entonces vos, estudiando distintas poblaciones, distintos genomas, decís, estas variantes en esta población quieren decir esto. Por ejemplo, hay variantes de riesgo de deterioro cognitivo que son variantes de riesgo genéticas en población caucásica, pero en población africana no. Entonces vos decís, ¿el riesgo es universal? No. ¿El riesgo genético es universal? No. Depende de las poblaciones. Sí, quiero preguntarles algo. Me interesa también escuchar a los dos en esta pregunta. Por ahí tiene que ver con algo, un fenómeno psicológico o sociológico que nos pasa con la genética. La genética o el acceso a estudios genéticos se volvió algo... valga la redundancia, muy accesible, muy cercano. Y hay como una especie de obsesión de querer controlar las variables. Entonces, hacete un estudio para ver si vos tenés predisposición para controlar la línea de tiempo de la vida, ¿no? Sí. Que además decís, bueno, mirá la prevalencia de los accidentes viales, digamos, y empezás a proyectar tu vida. Y hay algo profundamente, me sale decir, enfermizo, medio patológico en esa obsesión con querer controlarlo todo. Entiendo que le estoy diciendo a dos personas que vienen de un mundo muy cientificista esto, pero hay un punto en que la vida es un salto de fe también, ¿no? Pero es que, a ver, está perfecto. ¿No? Lo que vos dijiste ahí, estos estudios genéticos que muchas veces los podés comprar online. Sí. Un hisopo, un poquito de saliva, lo mandás y te vuelve con... Sí.
Empezó con la ancestría, con la... Geneia. Geneia. El 23andMe, yo me lo hice. 23andMe, un montón de empresas que te dicen, bueno, tenés tanto porcentaje de caucásico, tanto... Entonces la gente lo empezó a usar como una cosa recreativa y muchas de estas empresas tuvieron líos legales porque empezaron a incluir riesgos de enfermedades que, como te decía recién, depende qué variaciones en el genoma analizaste, son válidas para cierta población y para otra no. Entonces, esto del riesgo que vos decís, paren, voy a poner pausa, porque si no, es más probable que un accidente vial tenga una influencia en mi salud más que un gen. Es muy probable. Pero esto de los estudios genéticos, como le dicen en Estados Unidos, over the counter, que vos vas sin prescripción y te lo podés hacer, tienen un riesgo muy fuerte para la salud, porque la gente ve ese informe y cree que es un informe médico sobre el cual toma decisiones de vida. Es complicado. Pero para tener más claro, ¿qué dicen? Dame un resultado. Por ejemplo, el 23andMe, que es el que... Bueno, el que me hice yo, por ejemplo, tenés que escupir en un tubito y lo mandás por correo. Y después vuelve... Yo solamente contraté la parte donde me habla sobre mi ancestría, que te quería preguntar qué tan certero es. Entonces me cuenta del lado paterno y del lado materno de dónde proviene mi familia. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que además de tener mucha ascendencia italiana, tengo también sirio-libanesa y una gran parte egipcia. Me pareció como interesante y... Como mucha gente se lo hace, tenés la posibilidad, si vos querés, de contactarte con parientes genéticos tuyos. Entonces accedí a contactarme con primos, terceros o cuartos que están en Siria. Súper interesante. Después tiene otra parte, que es la parte médica, a la cual yo no accedí a participar con mis datos. Posibilidades que es de desarrollar. Posibilidades de desarrollar enfermedades, riesgo de enfermedades. Que eso debe generar mucho... Mi pregunta era... ¿Qué tan certeros son? ¿Cómo saben realmente de dónde procedes? Está muy bien. La parte de ancestría o de ascendencia, hay variantes en el genoma, en regiones que no son críticas para el funcionamiento de un ser humano, pero que se vio que hablan de la vida evolutiva de poblaciones en distintos continentes. Entonces, existen una firma de variantes en el genoma asociados a Europa del Este, otro a África, otro... Entonces lo que te hacen a vos es estudiar las variantes, esas variantes que se llaman informativas de ancestría, y te hacen un porcentaje. Te dicen, vos tenés un porcentaje, ese porcentaje tiene que ver con cuántas de tus variantes compartís con un grupo que se caracteriza por tener en una población determinada esas variantes. Es aproximado, no es 100% exacto, porque de vuelta volvemos. Se fijan en ciertas variantes de distintas poblaciones sesgadas, digamos. Pero se acerca bastante. Claro. Lo que yo me quedo es que si yo hago un esfuerzo y para luchar contra la herencia, lo puedo lograr fácilmente. No. Pero... ¿Herencia económica o herencia genética? La económica ya perdí. Con la económica perdí y arranqué. Pero la herencia de eso, lo que me lega, no sé si genéticamente, mi padre y mi madre, y a mí no me gustó. ¿Entendés? Yo quiero pelear para modificar eso. Pelear no sé si la palabra. Lo puedo hacer. Vos tenés ya desde el momento en que lo hago... Tenés un rango de acción, digámoslo así. ¿Y de dónde sale eso que a mí no me gusta? ¿Entendés? Uy, qué pregunta. Te llevo un nivel más. ¿De dónde sale ese cuestionamiento? Bueno, por ahí es más para Lucía. Mirá, la amiga Lucía. Por ahí más para Lucía. ¿Eso sale de la experiencia? ¿Sale de mi experiencia personal con la vida? Bueno, Ezequiel te explicaba que el 50% de tus genes son de tu madre y el 50% de tus genes son de tu padre. Entonces siempre vas a tener ahí como un cóctel distinto del que ellos tenían y no te puedes identificar al 100% con ninguno de ellos, no sos igual. Tenés además otra historia y otro contexto y otra configuración genética, por un lado. También pienso que... Sí. Es la experiencia. Sí, es la vida misma, ¿no? Es la vida misma. Esto que yo le preguntaba a Ezequiel sobre los hermanos es porque uno ve hermanos de supuestamente mismos padres que han tenido la misma historia y que han reaccionado, configurado historias completamente distintas y en realidad son hijos de los mismos padres. Sí, bueno, genéticamente sí, pero son padres de un segundo hijo o de un tercer hijo, son padres en un momento del país o en otro momento del país, con una muerte en el medio, ¿no? Entonces, como eso también diferencia la historia de cada uno. Pero además, después de repente a veces irrumpen los cisnes negros de la experiencia. Mira, estoy leyendo A tus espaldas, Ezequiel Lu,
la nota de Infobae. La pandemia aceleró el envejecimiento cerebral incluso en personas no infectadas, según un estudio, ¿no? Obviamente por lo que implicó el aislamiento, por lo que implicaron. Claro. Muchas veces esto se soslaya y pudo haber sido un acelerador o un detonante de muchísimas cosas que pasaron después, ¿no? Si uno mira a la población de adultos mayores, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Vos fíjate que la pandemia del COVID-19 es multifactorial también, porque mucha gente decía, no, son las vacunas. Viste que empezaron a salir todas estas cuestiones conspiranoicas de la vacuna causó el envejecimiento prematuro. Es el virus. Nosotros estamos infectados por miles de virus a lo largo de nuestra vida. Estamos flora de bacterias, hongos que viven en nosotros, porque este virus iba a ser distinto a otros. Lo que sucedió es que la situación mundial de aislamiento, de situación de riesgo de me voy a morir si salgo a la calle, ese ambiente, esa exposición, también tiene que tener un efecto. Claro. Sí, la verdad es que el aislamiento social y la experiencia traumática del miedo a la muerte, del miedo a la muerte de un ser querido, tuvieron efectos enormes sobre la salud mental de las personas. Nosotros publicamos varios estudios sobre el tema acá en la Argentina, el impacto que habían tenido no solo en adultos mayores, sino en jóvenes, y dentro de los jóvenes, sobre todo en las mujeres. Y esto tiene impacto en el envejecimiento. O sea, esto va a tener impacto en el envejecimiento de estos jóvenes que van a envejecer y de las personas mayores que estuvieron aisladas. Claro. Seguro. Y debe haber cambiado no sé si radicalmente, pero los patrones de conducta, ¿no? De la toma de decisiones de cosas. De hecho, cuando alguien te dice yo ahora, porque después de la pandemia descubrí que no quiero perder más tiempo y quiero hacer esto y lo otro, Un montón. Claramente un cambio de conducta. Y también se da algo contradictorio. Vos fíjate que en la pandemia que decían, quiero salir. Sí. Quiero salir, la gente quería salir. ¿Y ahora qué pasa? La gente es home office. La gente se quiere quedar en su casa. Sí. Entonces hay como una cosa paradójica también ahora, que vos decís, pero hasta hace poco querías salir y ahora que podés salir te querés quedar adentro. Claro. Entonces hay una cuestión de conducta. Razón, no Viste que hay como una... Claro. En la educación lo vemos también, en la facultad, yo soy profe en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, nos pasa que esta generación post pandemia es, no, pero lo quiero ver en casa, quiero ver un video, hagámoslo online. Y hay algo del cara a cara. ¿Era al revés? Entonces es al revés. Antes era, no, salgamos. ¿Se acuerdan cuando era, bueno, ahora pueden salir a correr? Todo el mundo salía a correr. Y ahora que podés salir libremente y circular libremente, prefiero en mi casa. Y prefiero verlo online mientras lavo los platos. Y entonces empieza a haber todo un cambio de conducta y un montón de variables ambientales que volvemos a esto de lo multifactorial, que empieza a afectar el envejecimiento, como decías vos, pero también la vida cotidiana. Sí. Me fui de la genética. Yo tengo una pregunta más sobre genética, que siempre... ¿Genes para qué existen, Ezequiel? Porque existen los genes para el color de ojos, para el pelo, para la altura, pero ¿existen genes para la personalidad, para el carácter? Qué buena pregunta. Bueno, a ver. Si yo fuera de adentro para afuera de la célula, te diría, el ADN tiene todas las instrucciones para fabricar un organismo vivo. Todo. Es el libro de recetas que tenés en la célula, que la epigenética lo que hace es regular qué cantidad pones de cada uno. Sí. Okay. Existen genes que regulan procesos biológicos como el transporte de neurotransmisores en distintas poblaciones neuronales, que si vamos a ver el tema del comportamiento o el tema más psicológico, uno podría decir, y sí, hay una base neurobiológica que variantes en distintos genes que modulen, por ejemplo, el transporte de neurotransmisores, podrían llegar a tener una influencia sobre o una toma de decisiones o un comportamiento, pero volvemos, ahí es un terreno escabrosísimo. Yo creo que ahí el ambiente en la balanza te pesa mucho más. Pesa más que los genes. Sí. Bueno, para mí es fascinante. Yo, con todo el mundo de la maternidad, uno explora también la cantidad de variantes, de analizar absolutamente todo y después como que terminás haciendo, yo vuelvo sobre esto, ¿no? Que la accesibilidad termina siendo un arma de doble filo, porque primero a veces te termina opacando una experiencia vital que emocionalmente es muy linda de transitar. Y después también es cierto que la genética un poco explora perros verdes, ¿no? Sí. Sí. Y entonces uno empieza a instalar hipótesis de perros verdes en la cabeza, bueno, ¿no? Está muy bien lo que decís. ¡Qué re dañino! Está bien lo que decís, porque es cierto que hay como un sesgo que esto que yo te decía, que hay cuestiones más raras de estas variantes en el genoma,
Eso es lo más raro. Entonces, en esto que vos planteás, es fundamental acceder a la información, pero consultar con un profesional al lado. Porque el profesional... Y mirá lo que te estoy diciendo, no ChatGPT, no la inteligencia artificial, con ese sesgo de que te va a decir lo que vos quieras escuchar o leer, sino que esa información, está bueno acceder uno como paciente, pero con esa información vas a la consulta médica y decís, mira, es una buena práctica escribirlo. Mira, leí esto, no entiendo, ¿me tengo que preocupar? ¿Cuáles son los riesgos reales? Sí, sí. Claro. Esto vos decís, ¿esto es un perro verde o es un perro de otro color? Sí, sí. Pero la consulta con un profesional, esto de los test genéticos que te decía, de la gente quizás pide las cuestiones médicas y se queda con eso, no tengo riesgo de... Y en realidad no analizaron todas las variantes y quizás sí tenés riesgo. Entonces, con eso vas así, con una carpetita, a tu profesional de la salud y decís, tengo todas estas dudas, porque por suerte hoy todavía tenemos buenos profesionales, más allá del ChatGPT y la inteligencia artificial. Bueno. Ezequiel Zurace, doctor en biología molecular. Muchísimas gracias. Compañero, colega de Lucía Crivelli. Muchas gracias. ¿Cómo saben estos temas? La verdad que, aparte, con nosotros que vamos, preguntando desde la curiosidad, se abren y... Es fascinante escucharlos. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, dennos like y los invitamos a seguir siempre informados a través de la web de Infobae. 3 minutos y volvemos. ¿Están los buenos reportajes? En Info.